Buenas tardes, queridos maestros de seminario e instituto. Como ustedes recordarán, estamos repasando el capítulo número 5 de la enseñanza y el aprendizaje del Evangelio, específicamente la sección 5.1 que tiene que ver con el hacer preguntas. Ya en las capacitaciones pasadas repasamos las preguntas que invitan a los alumnos a escudriñar para hallar información. Estas preguntas se caracterizan porque la respuesta los jóvenes la encuentran específicamente en el bloque que se está estudiando. Y repasamos también las preguntas que llevan a los alumnos a analizar para entender. Ahí la respuesta no se encuentra en un lugar específico, tiene que ver con la experiencia o el testimonio o el conocimiento que los jóvenes han desarrollado. Y hoy vamos a repasar un poco las preguntas que invitan los sentimientos y el testimonio. De eso se va a tratar esta capacitación. Entonces, aquí está la definición que hemos obtenido del manual. Dice que tales preguntas invitan a los alumnos a reflexionar en el pasado, a examinar sus recuerdos a la búsqueda de sentimientos y a pensar en experiencias espirituales relacionadas con la doctrina o el principio del evangelio que se está analizando. A menudo esas preguntas hacen que los alumnos compartan esos sentimientos y experiencias o den testimonio de una doctrina o principio. Me gusta pensar en eso, que generamos ese tipo de preguntas, las formulamos para que los alumnos compartan sentimientos y experiencias o den testimonio de lo que ellos conocen de las doctrinas y los principios. El mismo manual contiene estos ejemplos. Por ejemplo, la pregunta: ¿cuándo han sentido la paz y el gozo que proviene de perdonar a alguien? Esta pregunta invita a que un joven comparta sus sentimientos sobre lo que ellos experimentan cuando han perdonado a alguien. La siguiente pregunta dice: ¿en qué forma su vida es diferente por motivo de lo que ocurrió en la arboleda sagrada? Entonces ellos piensan en un evento y lo relacionan con su propia vida, cómo su vida ahora es diferente con lo que sucedió. Y el tercer ejemplo dice: si tuvieran la oportunidad de expresar su gratitud personalmente al Salvador por el sacrificio que ha hecho por ustedes, ¿qué le dirían? Entonces hay un planteamiento y después viene la pregunta: ¿qué le dirían? Pero tiene que ver con el sentimiento que los jóvenes puedan expresar o que pudieran expresar al Salvador si estuvieran junto a él. Entonces, recuerden, estas preguntas invitan a que los alumnos compartan sus sentimientos o su testimonio. Ahora voy a mostrarles un ejemplo. No voy a leer la escritura ni lo voy a representar como si yo estuviera dando la clase, solamente quiero que vean las preguntas que formulé. ¿Sí? El ejemplo es con el Amán 5.9. Si usted puede poner pausa y leer primero la escritura sería muy bueno. La pregunta de búsqueda que he hecho dice: ¿qué deseaba el Amán que recordaran sus hijos? Con esa pregunta espero que los alumnos vayan a ese versículo y que puedan buscar lo que el Amán pidió a sus hijos que recordaran. Es una pregunta de búsqueda. La segunda pregunta dice: ¿por qué era importante que ellos y nosotros recordemos que Jesucristo redimió al mundo? Esa pregunta cada alumno podría dar una respuesta diferente. Entonces, ¿por qué era importante para ellos, los hijos de Amán? Pero ¿por qué es importante para nosotros saber que Jesucristo es el Redentor del mundo? Y la última pregunta que hago tiene que ver con los sentimientos, o esa es la intención con la cual la formulé. Dice: ¿qué experimentas al recordar que Jesucristo es tu Redentor? Al hacer esa pregunta, yo espero que el joven pueda compartir los sentimientos que él tiene al saber y recordar que Jesucristo ha pagado por sus pecados. Quizás es necesario que en algún momento pudiera hacer otras preguntas como qué significa redimir, o alguna otra que yo considere importante, pero el objetivo de esta pequeña capacitación es que podamos familiarizarnos con las preguntas que invitan a los sentimientos y al testimonio. Ese es mi ejemplo. Ahora, la actividad del ejercicio que les voy a pedir con el cual ustedes practiquen es el Amán 5.12. Ese es un pasaje del dominio de la doctrina. Entonces les voy a pedir que primeramente lo lean y puedan formular tres preguntas. Una de búsqueda. El alumno busca información en ese versículo.
Y con base a la información que el joven encuentre, usted le puede hacer una pregunta de análisis que pueda reflexionar o analizar lo que él ha encontrado, porque es importante. Pero que después usted pueda hacer una pregunta que invite a que el joven comparta sus sentimientos o su testimonio de lo que él ha encontrado. Entonces, después de ver este video, vaya a la parte de abajo donde dice respuestas y por favor ahí introduzca las 3 preguntas que usted ha diseñado. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.